pudieras pensar en algo muy valioso para ti, sin incluir la vida eterna y la patria celestial, podrías pensar en algo tan valioso que si lo perdieras, te convertirías en la persona más infeliz de este mundo. Pero si lo tuvieras, haría de ti la persona más feliz en la tierra. Es una pregunta muy fácil, ¿verdad? Después de la vida eterna, la salvación, que es por supuesto lo más importante para todos nosotros, ¿qué podría ser aquello que si lo perdieras te haría muy infeliz? Si lo tuvieras, la persona más feliz. Un autor llamado Fulton Sheen, ya fallecido por cierto, dice que cualquiera sea la respuesta que demos a esta pregunta, estamos hablando de lo que él llama el valor supremo. El valor supremo. Y sin intentar entrar en largas definiciones, básicamente el valor supremo es aquello que más amamos. A ver, ¿qué es el valor supremo? Lo que más amamos. Sea que consciente o inconscientemente así ocurra, e independientemente de que eso que más amamos sea de verdad valioso. Porque esa parte hay que aclararla. ¿Podría ocurrir que el valor supremo de una persona no sea algo muy valioso o sea algo no muy valioso? ¿Puede ocurrir eso? Sí, puede ocurrir. De hecho, ocurre a menudo. Como puede ocurrir que el valor supremo de una persona no sea el mismo que el valor supremo de otra persona. Un ejemplo muy sencillo de la vida ordinaria. Para muchos el valor supremo es el deporte. Fútbol americano, por decirlo así. Aquí el fútbol americano genera pasiones. Y de hecho el evento Super Bowl, que se lleva a cabo una vez al año, genera más atención que cualquier otro evento en los Estados Unidos y también mayor rentabilidad. Sin embargo, para otras personas el fútbol americano no significa gran cosa. De hecho, yo ni siquiera lo entiendo. Varias personas me lo han explicado y yo me pongo a ver allí y no logro entenderlo. Mi deporte favorito, en cambio, es el béisbol, pero para otros no lo es. No es mi valor supremo, por supuesto. Pero con esto quiero decir que el valor supremo de una persona es simplemente lo más importante en la vida de ella. Sea que eso que valora tanto realmente valga la pena o no. Y en esta hora yo he escogido 2 ejemplos de la Biblia para ilustrar lo que significa el valor supremo en la vida de 2 personajes, en un momento dado de su vida, porque puede ser que el valor supremo también cambie de una etapa de la vida a otra. El primer personaje es Acab, el rey. ¿Familiar el nombre rey Acab? ¿Rey de qué país, nación? Israel. Y muy conocido porque su esposa era muy famosa. Muy notoria, mejor dicho, Jezabel. En un momento de la vida de Acab, y noten que estoy insistiendo mucho en eso de que en un momento, porque no creo que toda su vida su valor supremo haya sido una viña, un viñedo. A ver, ¿quién recuerda el nombre de ese viñedo del cual Acab literalmente se enamoró perdidamente? Nabot, hijo de Jezreel. En un momento de su vida, Acab se enamoró de la viña de Nabot. El relato, que no vamos a cubrirlo en todos los detalles porque es familiar, se encuentra en el primer libro de Reyes. El capítulo es el número 21. Y voy a dar algunos brochazos para ubicarnos históricamente en ese incidente tan singular de la palabra de Dios. Resulta que un día ya Acab no soportó la tentación de ofrecer a Nabot riquezas a cambio de su viña.
y abordó, es decir, se acercó a Nabot. Y en el versículo 1, 2, presenta su oferta. Te pagaré lo que sea. Si quieres otra viña, te daré una viña mejor. Pero ¿qué respondió Nabot? Versículo 3. Noten cómo el valor supremo para Nabot constaba o radicaba en otro factor. Dice Nabot a la oferta de Acab: líbreme Jehová de darte yo la herencia de mis padres. Ok, ¿qué valor tenía la viña para Nabot? ¿Un valor comercial? No, no era un valor comercial, era un valor sentimental. O sea, no importa lo que me des, no la voy a vender. Noten la expresión, líbreme Jehová, una forma de decir, ni se te ocurra, porque por mi mente jamás pasará la idea de vender lo que es algo tan valioso para mí, la herencia de mis padres. Y dice el relato, como si fuera un niño regañado, a quien le llegan su juguete favorito, se marchó, dice el versículo 4, Acab a su casa, triste y enojado. Mire, dice el relato que se acostó y ni siquiera comió. O sea, así de mal se sentía el hombre. Así de mal se sentía. Pero entonces alguien se dio cuenta de ese estado era un estado de depresión, literalmente. Era depresión lo que tenía. Tristeza en grado sumo, pero su esposa Jezabel se dio cuenta. Y aquí que Jezabel era una de esas mujeres que llaman de armas tomar. O sea, para ella no había obstáculos, mucho menos si quien estaba de por medio era el rey de Israel. Noten la respuesta que Jezabel le da a Acab cuando él le explica qué fue lo que pasó. Entonces le dice ya versículo 7, ¿no eres acaso tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate. ¿Y qué promesa le hace? Yo te daré la viña de Nabot. Ahora, ella no estaba hablando por hablar. No eran sandeces, no eran simplemente expresiones gratuitas. Yo te daré la viña significaba que ella, por cualquier medio, la iba a lograr, la iba a conseguir. Bueno, el relato ustedes lo conocen, por lo menos algunos. Básicamente, ella echa mano de cualquier recurso. Soborna testigos, escribe cartas a los ancianos y simplemente les dice lo que deben hacer. Acusen a Nabot de haber proferido maldiciones, no solamente contra el rey, sino contra Dios. Bueno, y ustedes saben en Israel de ese tiempo, ¿qué pecado era ese? Pecado de blasfemia. Y el pago era muerte por apedreamiento. Y en efecto eso fue lo que ocurrió con el pobre Nabot. Falsos testigos dijeron que en verdad había blasfemado contra Dios, contra el rey. Juicio sumarial, de inmediato. Lo que no pensaba, ni siquiera por su mente cruzaba, por la mente de acá, era el pensamiento de que un testigo, otro testigo, quien toma nota de cada acción, buena y mala, estaba tomando nota de todo lo que estaba ocurriendo. Y no había disfrutado Acab de la viña, de su juguete nuevo, cuando Dios envió a su profeta de nombre, ¿quién recuerda el nombre? Elías. Y la apariencia de Elías ya era temida. Cuando muchos lo veían decían, ay, 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 ¿qué cosa pasará? Y en efecto trajo palabra de Dios, y no eran palabras buenas para Acab. Tú le dirás a Acab, versículo 19, así ha hablado Jehová, no solo has matado, sino que también has despojado. Y volverás a decirle, así ha dicho Jehová. Wow, lo que viene ahora tiene que haber hecho temblar las piernas de Acab. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Una forma enfática de decir, sangre, tu sangre, no otra. Juicio de Dios, si ustedes leen el capítulo 22, que no lo vamos a hacer, la profecía se cumplió con terrible exactitud. Ok, segundo personaje. Saulo de Tarso. Noten que no digo Pablo,
Digo Saulo de Tarso. ¿Cuál era el valor supremo de Saulo de Tarso? ¿Qué era aquello que al tenerlo lo hacía sentir el ser más feliz, realizado, orgulloso, pero de perderlo lo convertía en el ser más infeliz? Es el valor supremo. Bueno, vamos a escucharlo a él hablar allá en Filipenses, una epístola que él mismo, ya convertido en el apóstol Pablo, escribió a los cristianos de Filipos. ¿Qué era aquello que más valoraba, que le daba sentido a su vida? Hablando de Saulo de Tarso. Bueno, vamos a ir directo. Capítulo 3 de Filipenses. Vamos a comenzar en el versículo 5. Sin circuncidado, él está hablando de sus raíces hebreas. Y pareciera destilar orgullo mientras habla. Porque dice, fui circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Si leemos ese mismo pasaje en una versión que se llama Nueva Versión Internacional, dice, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. Tremendo. Hebreo de pura cepa. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué dice? Fariseo. Y ahí parece destilar ese orgullo. Fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Ahora, permítame, antes de seguir leyendo, un pequeño paréntesis. No había estado en sus manos haber nacido de padres hebreos. Él no tuvo ningún control sobre eso, ¿verdad que no? Tú no tienes ningún control sobre quiénes son tus padres, el país donde naces. Así que como que no había mucha razón para que él sintiera orgullo de algo sobre lo cual no tuvo nada que ver. Pero sí tuvo mucho que ver con las decisiones que él tomó, porque él escogió ser fariseo. Pudo haber sido saduceo. Los fariseos eran los hebreos más estrictos. Se enorgullecían de cumplir la ley de Moisés. No estamos hablando de los 10 mandamientos, de la ley ceremonial al pie de la letra, en lo más mínimo. De hecho, la palabra fariseo significa separado. Fariseísmo significa separatismo, porque ellos se separaban del común, no se mezclaban con la chusma. Eran especiales. De hecho, no eran muchos, porque ellos se consideraban clase aparte. Y se separaban del grueso, de la mayoría, para poder cumplir con esas múltiples demandas de la ley ceremonial. En cuanto a celo, un autor, él se llama William Barclay, dice que para un hebreo de ese tiempo, lo más grande y lo más importante era el celo de ser hebreo y el celo de su religión. Y el mayor celo del apóstol, bueno, en este caso era todavía Saulo, ¿cuál era su mayor celo? O sea, ¿cómo puede alguien decir, mi mayor celo, o sea, aquello de lo cual me enorgullezco más, es perseguir a la iglesia? ¿Pero cuál iglesia estaba persiguiendo él? A la iglesia cristiana. Su mayor gozo lo derivaba del hecho de aplastar, perseguir, y como él mismo lo dijo en un discurso, cuando habla de su conversión, él mismo dice que se complacía en colocar detrás de las rejas a los cristianos, en perseguirlos, en dar su consentimiento cuando los mataban, o sea, dar su voto. Incluso dice que a algunos los obligaba a blasfemar, cuando no lo hacían por iniciativa propia, para tener la excusa para encarcelarlos o matarlos, los obligaba a blasfemar. Eso lo dice él mismo en el libro de los Hechos. Y dice él que en un momento de su vida, ese fue su mayor orgullo. Wow. Ese era su valor supremo. Pero no termina allí. Hemos dicho, 1, orgullo de ser hebreo. 2, orgullo de ser fariseo. 3, orgullo de qué?
de ser perseguidor de la iglesia cristiana. Y número 4 dice, y en cuanto a la justicia que se basa en la ley, ¿qué cosa? ¿Cómo dice la Biblia que tú estás leyendo allí? Aquí dice irreprochable. O sea, ¿cómo puede alguien decir? Es como si él estuviera diciendo, cuando me veo en el espejo de la ley, lo que veo es perfección. Irreprensible, irreprochable, intachable. Wow, ese era el valor supremo. ¿De quién? A ver, ¿de quién? Saulo de Tarso. Ok, vamos a comparar el valor supremo de Acab, ¿cuál era? En un momento dado de su vida era una viña, o sea, algo material. Y el valor supremo de Saulo, algo inmaterial. Pero era el orgullo de todo lo que hemos dicho. Así que en un momento de sus vidas podríamos decir que no había mucha diferencia. No había mucha diferencia. Es más, podríamos decir que el orgullo como que puede ser más dañino en un momento dado, ¿o no? El orgullo podría ser más dañino. Así que, ¿dónde estaba el valor en todo eso? Pero entonces, aquí viene una pregunta interesante. ¿A quién de estos dos personajes encontraremos en la patria celestial? ¿A quién veremos caminando por las calles de oro? ¿Veremos a Acab? Lo dudo mucho. No somos Dios para decidir quién y quién no, ¿verdad? Pero dudo mucho que por la forma como él muere, Acab se haya arrepentido. Sin embargo, ¿será que veremos al apóstol Pablo? ¿Será que lo veremos, sí o no? Bueno, él mismo llegó a decir que él esperaba recibir la corona de la vida, la cual recibirá no solamente él, sino todo aquel que ame la venida del Señor. Y esa es la primera gran bendición de esta mañana, de esta hora para todos nosotros aquí. Que si tú y yo, como ocurrió en la vida de Saulo, que luego se convirtió en el apóstol Pablo, si el valor supremo pasa de ser lo que es ahora y se convierte en el Señor Jesús, entonces no solamente Él, sino tú y yo también recibiremos la corona de la vida, la cual recibirá todo aquel que ponga el amor de Cristo por encima de todo amor terrenal. Pero la pregunta que no hemos hecho es la más importante. ¿Qué ocurrió? O sea, ¿cómo puede ser que alguien cambie? Porque incluso la palabra cambiar se queda corta. Lo que ocurrió en la vida del apóstol o de Saulo no fue un cambio, fue más bien, ¿qué cosa? Fue una transformación radical. No fue una simple mejora. No mejoró. Es como si hubiera sido un hombre diferente, un hombre nuevo. ¿Qué pasó allí? Bueno, él mismo lo dice. Y lo dice a través de dos figuras o imágenes bien interesantes. La primera de ellas está allí mismo en Filipenses. La segunda la vamos a buscar en la lectura bíblica de 2 de Corintios 5. Pero vamos a la primera, porque allí mismo está. Noten, Filipenses capítulo 3. Y el versículo es el número 7. Hay un pero allí. Y ese pero es grandioso. Es como si él estuviera diciendo, todo eso era yo. En un tiempo, mi valor supremo era, ya veremos la palabra que él usa. No la voy a usar todavía. Pero, hubo en tu vida un día cuando ese pero ocurrió, que venías por una dirección, pero algo grande ocurrió. ¿Ocurrió contigo? Por eso estamos aquí hoy. Pero, noten, el lenguaje es del mundo comercial. Si hay algún financista aquí que maneja activos y pasivos, debe y haber, ganancias, pérdidas. Noten el lenguaje comercial. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida. Por amor. No es a Cristo, dice por amor. Bueno, ¿cómo dice tu versión? Aquí dice de Cristo. Porque hay una diferencia. Porque no es que él amaba a Cristo. No fue el amor de él hacia Cristo lo que cambió las cosas. Fue el amor de Cristo. ¿Nos estamos entendiendo?
Fue el amor de Cristo lo que cambió las cosas para él. ¿Qué era para él? Vamos, como dos columnas. El libro de contabilidad. Yo no soy contador, pero ok, he visto esos libros. Libro, 2 asientos contables. Hermano Camargo conoce bien esto. Allí, la columna de los, para él eran créditos. ¿Cuáles eran los créditos? Los activos, ¿cuáles eran? ¡Oh! Hebreo de hebreos. Hebreo de pura cepa. Eso era para él el crédito. Perseguidor de la iglesia, celoso, fariseo. ¡Wow! Pero dice él, todo eso, pero enteramente todo eso, para mí ahora es pérdida. Y ahora viene esa palabrita. Escuchemos ahora, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, no solamente esas 4, estimo todas las cosas como pérdida, de nuevo, pérdida. Y ahora escuchen, aquí el hombre ahora se inspira y no encuentra palabras. Y lo que hace es decirlo, ¿cómo puede? Dice, por la excelencia, o sea, el sublime conocimiento. Por ese valor supremo que antes no veía, pero que ahora es todo para mí. El valor supremo del conocimiento de Cristo, mi Señor. Oh, qué cosa más grande. Nunca pensó, jamás se le ocurrió que llegaría un día cuando de ser el celoso perseguidor de los seguidores de Cristo, ahora le estuviera diciendo, mi Señor. Wow. Porque lo que no sabía Saulo es que mientras él perseguía a Cristo en la persona de sus seguidores, Cristo lo estaba persiguiendo a él. Pero con otras intenciones muy diferentes. Y ahora hago un pequeño paréntesis para explicar esto de perseguir a quién. ¿Quién perseguía a quién? Salmo 23. Uno de los pasajes favoritos de ese salmo dice, porque el bien y la misericordia. ¿Qué cosa? Oh, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ahí no estamos hablando en griego, esto es Antiguo Testamento, esto es hebreo. Y un estudioso del Antiguo Testamento ha dicho, esa traducción, porque el bien y la misericordia me seguirán, esa traducción no refleja todo lo que el hebreo dice. Porque en hebreo, dice este autor, la palabra que en español aparece como me seguirán, debería decir, este erudito señala, debería decir, porque el bien y la misericordia, porque tu amor y tu misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Oh, y la diferencia es del cielo a la tierra, porque lo que este autor está diciendo es algo muy sencillo. En la vida del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, al igual que en tu vida, el amor de Dios nos ha perseguido todos los días, todos los días. Y le dimos la espalda en un momento dado. Y lo ignoramos. Y en otro momento lo rechazamos abiertamente. Y Él siguió detrás de nosotros. Perseveró. Insistió. No hizo caso. O hizo caso omiso de nuestros desplantes. Hasta que nos arrinconó. Y entonces, no hallando hacia dónde más ir, tuvimos que decir, Señor, Señor, ya estoy convencido de que me amas. Me lo estás demostrando de mil maneras. No puedo rechazarte más. Aquí está mi corazón. Te pertenece. Eso es lo que ha ocurrido. Ninguno de nosotros ha sido fácil. En su momento cada uno le dio la espalda a Dios. Pero gracias a Dios porque Él insistió, perseveró y por eso estamos aquí hoy. Amén. Ahora, ¿cómo sabemos que eso fue lo que ocurrió? En el caso del apóstol Pablo, de nuevo, Saulo de Tarso. El texto de memoria que leímos, lectura bíblica. Vamos a 2 de Corintios. Y noten el vocabulario que usa el apóstol aquí.
La primera figura, repetimos, fue del ámbito de las finanzas, ganancias y pérdidas, dice Pablo. Pero ahora la imagen es de otro mundo, es como del mundo de las emociones, de los sentimientos. Y ya vamos a ver por qué. De nuevo, 2 de Corintios, capítulo número, ¿qué número dije? Capítulo 5. Y el versículo es el 14. Y ahora ahí nos vamos a tropezar con un versículo que conocemos muy bien y que repetimos muy a menudo, pero muchas veces sin saber exactamente qué significa esa palabrita. Vamos a buscar allí y poner en pantalla 2 de Corintios 5, 14. Porque en mi Biblia, y creo que en la tuya quizás, dice, ¿cómo dice allí? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pero ¿qué significa esa palabra? Constreñir. Bueno, yo la he buscado en varias versiones. De hecho, esta Biblia, es un Nuevo Testamento que tengo aquí, tiene 4 versiones paralelas. Una dice, Reina Valera del 60, nos constriñe. La Biblia de las Américas dice, el amor de Cristo nos apremia. ¿Qué es eso? Nos apremia. No me apremies. Esto me está apremiando. ¿Qué transmite la palabra apremia? Bueno, vamos a ver cómo dice la nueva versión internacional. Esta versión, la internacional, dice, porque el amor de Cristo nos obliga. ¡Wow! Nos obliga. ¿Qué es eso? Dejé de última, la versión Dios habla hoy, que es más bien una paráfrasis. Y esta versión dice, atención, porque el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Óigame. Porque el amor de Cristo, ¿qué cosa? Se ha apoderado de nosotros. Bueno, este parece un lenguaje de esos que usan los enamorados. Tú te has robado mi corazón, ¿sí o no? Mujer, te has apoderado de mi corazón. ¿Qué está diciendo el novio allí? ¿Qué está diciendo el enamorado? Mi corazón es tuyo y yo no hallo qué hacer porque me levanto pensando en ti y me acuesto pensando en ti. Y cuando estoy comiendo te veo a ti. ¿Qué estamos diciendo ahí? Ese es el lenguaje de un enamorado. Y el apóstol dice, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Pero ahora, no termino allí. Yo tengo una Biblia aquí, se llama la Biblia de Andrews, donde tiene varias versiones. Y hay una que no está en esta versión del Nuevo Testamento, que dice así, es la nueva versión española, escucha bien. Porque el amor de Cristo no nos deja escapatoria. Eso está muy bueno. Eso está bueno. Porque el amor de Cristo no nos deja. Es lo que hice ahora. Porque hubo un momento en que Pablo, cuando se encuentra con el Señor resucitado, camino a Damasco, recordemos, va a Damasco, ¿con qué misión? Perseguir a la iglesia, seguir azotando y arrasando a la iglesia. Camino a Damasco se tropieza. O sea, aquel a quien él perseguía lo está persiguiendo a él, porque va con él a Damasco hasta que dice, ya, tiempo suficiente, y ahora se aparece delante de él una luz resplandeciente, el caballo relincha, él cae, y entonces se produce ese diálogo famoso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Conocemos la historia, pero llega el momento en que Pablo entra como en reclusión y empieza a estudiar las profecías y empieza a ver cómo las profecías del Antiguo Testamento, a quien él les da todo el crédito del mundo, en quienes él cree, o en las cuales él cree, comienza a ver cómo cada una de ellas se cumple en la persona de Jesús. Y comienza a ver cómo Isaías 53, como oveja fue llevado ¿a dónde? Al matadero y él no abrió su boca. Y comienza a ver que aquel a quien él ha perseguido en forma sanguinaria e inmisericordia en la persona de sus seguidores, comienza a ver que ha dado su vida precisamente por amor a él. Y comienza a verse retratado en aquellos a quienes él vino a salvar. Y como lo dice el texto en su forma metafórica, yo me imagino que en un primer momento él no aceptó que eso era así. Tuvo que tratar de eludir, de evitar que así fuera, porque él sabe que está persiguiendo precisamente a los seguidores de este supuesto Mesías. De comprobarse que es el verdadero Mesías, él aparece como culpable.
como culpable de muerte de gente inocente. Sus manos entonces van a estar manchadas de sangre. Por lo tanto, él rehúye la conclusión que cada vez se hace más clara ante sus ojos. Y es la conclusión de que ese a quien los judíos crucificaron era el Hijo de Dios. Y que había venido a morir por él también. Pero no termina todo allí. Lo peor es que escucha a este Jesús de Nazaret llamarlo a él, Saulo, el sanguinario. ¿Con qué misión? ¿Qué misión le encarga Jesús a Pablo? Lo encarga para que sea luz de los gentiles, para que hable en nombre de Cristo ante reyes. En otras palabras, como su testigo. Y a Saulo no puede creer. Precisamente a él. O sea, la pregunta obligada que él tuvo que haberse hecho y que tú alguna vez te tienes que haber hecho es: ¿cómo puede alguien amar tanto? ¿Cómo puede un ser que ha sido azotado, escupido, vilipendiado, ridiculizado, maltratado y finalmente crucificado, cómo puede decir desde la cruz: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen? ¿Cómo puede alguien amar tanto? Y sobre todo, ¿cómo puede alguien amarme tanto a mí? Y entonces, literalmente, el amor de Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Mientras él estudia y ve señales de ese amor, pero del amor por él como pecador y de su perdón, ¿qué pasa con Saulo? En un momento se sintió arrinconado, apremiado, hasta que tuvo que llegar el día en que dijo: Señor, ya no puedo más. De verdad, acepto que tú me amas y que no hay en este mundo un amor más grande que el tuyo. Por eso es que él dice, y aquí está la lectura que no completamos, en Filipenses, el capítulo número 3. A ver, ¿cómo fue que dijo? Capítulo 3. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y ahora, aquí viene. Por amor a Él. Ahora sí es el amor de Pablo hacia Cristo. Antes era por amor de Cristo. El amor de Cristo me constriñe. Pero ahora dice: por amor a Él lo he perdido todo. Y todo lo tengo, aquí está la palabrita. Y todo lo tengo por basura. Ese celo que me llevó a perseguir a gente inocente, ese celo es basura. Ese linaje, esa secta farisaica que se cree superior a todo el resto del mundo y que cumple la ley cuando es imposible para cualquier ser humano cumplirla al pie de la letra. Basura. Y eso de intachable, basura. Lo interesante, si usted busca un léxico griego y busca qué palabrita es esa que aparece allí, en griego, que fue traducida como basura en esta versión, se encuentra con que, oh, ahí está. No suena bien esa palabra, y mucho menos en la Biblia. Pero lo que significa esa palabra en griego, la griega, no es basura. Un autor dice, esa es una traducción muy suave. La traducción correcta es estiércol. Pablo está diciendo, todo eso que una vez sentí que era lo que le daba sentido a mi vida, que valoraba más que cualquier otra cosa en el mundo, que me motivaba a actuar, a levantarme en la mañana, a luchar, y que le daba sentido a mi vida. Todo eso, al compararlo con el sublime amor de Cristo, es como estiércol. Y lo dice la Biblia. Yo no lo diría, pero está. Esa es la traducción correcta. Ahora, mucho cuidado. Pablo no está diciendo aquí que el amor de nuestros amigos es basura, que el amor de un cónyuge por otro es basura, o el amor de entre padres e hijos. No, no, no. No, no, no. Porque el amor de un cónyuge hacia su cónyuge, de los padres hacia los hijos, es un amor que Dios pone en el corazón. No es un amor humano. Es un amor ágape,
Eso es de Dios. Lo que está diciendo es que no hay en este mundo un amor, no importa cuán grande sea, que se compare con el amor de Cristo por ti y por mí. No lo hay. Eso es lo que está diciendo Él. No lo hay. Por eso dice Él, versículo 10, quiero conocerlo a Él. Quiero conocerlo a Él. Versículo 10 del mismo Filipenses 3. Y el poder de su resurrección. Y más adelante dice, y si tengo que morir, moriré por Él. Ahí está. Participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Wow, eso se llama no un cambio, no una simple mejora, es una transformación. Wow. La pregunta que tenemos que hacer antes de terminar es, porque es una pregunta obligada. O sea, no podemos leer esto o escuchar de esto y no hacer esta pregunta. La pregunta es, ¿amo yo a Cristo de esta manera? Es decir, al comparar mis amores, al comparar lo que yo amo en este mundo, que hay muchas cosas que amo. Mi esposa, mis hijos, mis nietas, mis amigos, mi ministerio. Hay tantas cosas que son valiosas. ¿Puedo yo decir que mi valor supremo es el amor de Jesucristo, mi Señor? Como dijo el apóstol, mi Señor. ¿Puedo decir al hablar de Cristo que Él es mi Señor? Y cuando digo mi Señor, es el Señor de mi vida. El que orienta mis impulsos, el que me motiva, el que le da sentido a mi vida. Es Él el Señor de mi vida. Me levanto pensando en Él, me acuesto pensando en Él. Cuando no estoy predicando de Él, hablo de Él. Porque eso fue lo que el apóstol llegó. A eso llegó. Tanto que él pudo decir, para mí, el vivir es Cristo. En otras palabras, yo sigo viviendo. Claro que sigo viviendo. Pero esto que ustedes ven aquí, este cuerpo, esta mente, pertenece a Él. Y no voy a hacer nada que le desagrade a Él. ¿Por qué lo dice? Porque si seguimos leyendo 2 Corintios 5, en lugar del 14 al 17, dice allí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son historia, pasaron, ahora todo es nuevo. Ahora lo que antes amaba, lo odio. Ese pecado que antes amaba, que me movía el piso, ya no lo hace. Porque lo que antes odiaba, ahora amo. Amo al Señor y las cosas del cielo. Ese es Pablo hablando. Tanto así que llega el día en su vida en que él llega a decir, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Es decir, cuando él murió en esa cruz, es como si hubieran crucificado mis viejas pasiones. A Saulo lo crucificaron también. A Saulo lo crucificaron. Y ahora nació Saulo, nació Pablo. Y dice, ya no vivo yo. ¿Qué dice? ¿Qué más? Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe. Por la fe en el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a la muerte por mí. Wow. Oh Dios. No tienes que responder públicamente, esa respuesta tienes que darla para ti. Y yo también tengo que hacer lo mismo, pero creo que debo decir públicamente que yo siento que no he llegado allí. Y quizás me falta mucho para llegar allí. Como para decir que ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Por eso quiero decirle al Señor en esta hora que lo que Él tenga que hacer para que el amor a Él sea en mi corazón supremo, que lo haga, que tiene mi permiso. Y le quiero pedir en esta hora
Y noten la palabra que voy a usar. Le quiero pedir que de alguna manera invada mi corazón. Porque no es fácil que yo abra las puertas, me he dado cuenta. Es como teoría. A veces decimos, sí, Señor, tú estás tocando la puerta y yo voy a abrir. Pero es como una teoría. Y si decimos, amamos a Cristo, claro, lo amamos, pero es el amor supremo en mi vida, el amor de Cristo. Por eso, a veces conviene decir, Señor, invade mi corazón. Invade. Porque si dependiera de mí, probablemente esa puerta nunca se va a abrir de par en par, o quizás se abrirá, pero habrá algún cuartito o algún rinconcito que todavía tenga un letrero que diga privado. En otras palabras, no puedes entrar allí. Puedes recorrer todo mi mente, mi corazón, pero ese cuartito es privado. Invade mi corazón, Señor. Y algo más, otra palabra fuerte. Hasta creo que puedo decir, no solamente invade mi corazón, desaloja de ese corazón todo aquello que rivaliza con el supremo amor que solo tú mereces en mi vida. Y solamente tú sabes qué habrá que desalojar en tu vida, no lo sé. ¿Qué habrá que desalojar en mi vida? Creo que lo sé. Pero incluso puedo decirle, Señor, si hay algo que yo no sé, que está compitiendo con el supremo amor que tú mereces en mi corazón, también desalójalo. ¿Hay alguien en esta hora que quiera decir conmigo, Señor, yo también quiero que tu amor sea supremo en mi vida? Quiero que seas el número uno. No puede ser que Cristo sea segundo de otro o de algo más. Si tu deseo en esta mañana es que Cristo sea el número uno y que el amor de Jesús sea lo primero, lo más grande, lo más precioso y que Él sea el valor supremo en tu vida, hoy y siempre, manifiéstalo colocándote de pie. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él es digno de toda honra, de toda gloria, de todo homenaje y de todo honor por los siglos de los siglos. Amén. Padre amado que estás en los cielos, Señor, en esta hora estamos de pie porque no podemos permanecer sentados al escuchar que tú nos estás tocando a la puerta de nuestro corazón pidiendo entrar. Tú podías forzar esa puerta, Dios, porque tienes todo el derecho del mundo a hacerlo. Lo ganaste con tu sacrificio en la cruz del Calvario. Pero ahora, Señor, tú tocas y queremos decirte que esas puertas están abiertas en este momento de par en par. Para que tú entres y para que tu amor, Señor, sea supremo en nuestra vida. No segundo de nadie ni de nada, el valor supremo. Y podamos decir con el apóstol Pablo que ya no vivimos nosotros, sino vivimos nosotros, Señor, crucificados contigo. Porque tú vives en nosotros y porque por medio de tu Santo Espíritu tú nos estás guiando directamente hacia la patria celestial. Oh Dios, en esta hora nos hemos gozado al escuchar tu palabra. Y queremos decirte que esta decisión, Padre, no sea otra más entre tantas, sino que sea la decisión en la cual, Señor, vamos a permitirte que desalojes de nuestro corazón todo aquello que no glorifica tu santo nombre. Y no solamente nuestros corazones, Dios, también nuestros hogares. Si hay algo en nuestro hogar que no te glorifica, Dios, sea música, sea película, sea libro, sea revista, sea nuestra conducta o lo que sea, Dios, queremos que tú también lo desalojes, Padre. Porque queremos que tú seas el centro, no solamente de nuestras vidas, sino también de nuestros hogares. Y también de esta iglesia. Porque en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, lo pedimos todo.